Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tus hermosas palabras. Me dejaste la vara bastante alta. Espero que cumplir las expectativas. Voy a em, compartirles mi pantalla en este momento. A ver, me dicen si pueden ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, como Diana les comentaba, vamos a hablar de El Viñedo, una zonificación para todos. Y es que cuando me comentaron la posibilidad de participar en este evento por el mes de la arquitectura, me llamó mucho la atención que lo que se estuviese estudiando de Valencia fuese la zona del viñedo. Porque, bueno, digamos, las ciudades son sistemas integrales, ¿no? Es decir, yo no sé por qué tenemos esa manía en la profesión de pretender, por ejemplo, les cuento mi experiencia viviendo en Caracas los últimos 8 años, mientras estudiaba en la Universidad Simón Bolívar. Todo eran planes especiales, instrumentos de planificación para zonas específicas dentro de la ciudad. Y la verdad es que las islas urbanas no son deseables para la vida, no son deseables para la vida en ciudad. Le hacen la vida muchísimo más difícil al ciudadano, al peatón, generan desigualdades sociales terribles, y la integración de las parroquias es la mejor forma, pues, de generar convivencia ciudadana dentro de la ciudad. Entonces me llamó un poco la atención que en vez de hablar de Valencia como la ciudad que es, pues fuésemos a hablar de una zona en específico. Y dije, bueno, quizás es que el viñedo, por lo menos en mi imaginario, cuando yo recuerdo vivía en Valencia, era básicamente como una burbuja dentro de la ciudad, ¿no? Habían unos cafés, habían unos bares, unas discotecas, uno iba para allá y había mucho ocio dentro de esa zona. Y como que te aislabas del resto de la ciudad. Pero el viñedo no debe ser una burbuja dentro de Valencia, sino un detonador de cambio urbano. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros como profesionales realmente, no un espacio donde los valencianos puedan ir a aislarse de su realidad, sino un espacio que sea transformador de las realidades. ¿Y cuáles son esas realidades que tenemos que transformar? Bueno, eh, yo les traje esta imagen, este mapa, que es un mapa que muestra, o más bien un croquis que muestra las parroquias de la ciudad de Valencia, y entiéndase la ciudad de Valencia no como el municipio Valencia, sino toda la conurbación, ¿no? Estas son las parroquias. Y la leyenda de colores lo que muestra es el porcentaje de pobreza por parroquia del área metropolitana. Y fíjense que el viñedo está en San José, que es la parroquia que tiene, pues, un porcentaje de pobreza menor al 3%. Y a medida que nos vamos hacia el sur de Valencia, agarramos Miguel Peña, Santa Rosa y hasta Tocuyito, llegamos hasta un 34% de pobreza dentro de la parroquia, lo cual es absolutamente inaceptable. Y que construye, además, a través de unas barreras peatonales, unos problemas de accesibilidad gigantes para las personas que viven en esta zona en, en esta zona de la ciudad, ¿no? Estas personas no tienen ningún tipo de acceso a todos los bienes y servicios que están en las parroquias del norte de Valencia, que son las parroquias que tienen menor porcentaje de pobreza. Y no lo tienen porque, pues sencillamente, la ciudad está picada en dos por la autopista, por dar un ejemplo. Entonces, si usted no tiene un vehículo para atravesar la ciudad, para atravesar esa autopista, pues no va a poder acceder. Entonces, ¿para qué vamos a diseñar una nueva zonificación en el viñedo si más del 60%, porque además estas son las parroquias más densas, más del 60% de la población de Valencia no va a tener acceso a esos servicios y a esos bienes que nosotros pretendemos proponer que se hagan en el viñedo? Entonces, bueno, el primer problema que hay que solucionar es el problema de la accesibilidad. Una zona de encuentro para todos los ciudadanos de Valencia, trabajadores, empresarios, jóvenes, adultos, ricos, la clase media, los más desfavorecidos, los vulnerables, que todo el mundo tenga
cómo acceder a eso. Y eso, pues, estaba planteado en un proyecto que era el proyecto del Metro de Valencia, que como ustedes sabrán mejor que yo, es un gran elefante blanco eh, que solamente tiene unas, creo que siete, una, dos, tres, cuatro, sí, siete estaciones operativas dentro de lo que cabe. Es decir, se realizan viajes, pero con una frecuencia totalmente imprecisa. Las estaciones no están bien adaptadas, los vagones son viejísimos y no solamente se convirtió en un elefante blanco, sino que destruyó la Avenida Bolívar, que la Avenida Bolívar era un eje vial importantísimo para la ciudad, porque era un eje norte-sur que conectaba la ciudad norte-sur. Desde la Plaza de Toros, bueno, digamos, con el metro desde la Plaza de Toros sería hasta la Universidad de Carabobo, pero la Avenida Bolívar conecta desde la Cedeño hasta Guaparo. Entonces, se destruyó ese eje norte-sur de la ciudad, que es este que está aquí, que son todas estas estaciones de metro que están en construcción. No sé si lo pueden ver bien, pero digamos. Y el viñedo cae dentro de esas estaciones de metro que están en construcción. Tiene proximidad con una de ellas. Y la realidad es que si el viñedo no es accesible desde un punto de vista norte-sur, va a ser una burbuja y no va a ser eh, un punto transformador de la ciudad, sino que va a ser sencillamente eh, una burbuja para los ciudadanos privilegiados que viven en la parroquia de San José y algunos de Naguanagua, que podrán ir a disfrutar de las actividades de ocio que allí se generan y pues el resto de los valencianos no se verán beneficiados de eso, sino más bien pues perjudicados, porque al final va a ser un hoyo negro que se va a tragar el dinero de estas personas en lugar de que sea invertido en otras cosas. Entonces ese es el primer problema a resolver. A mí me parece que seguir enfrascados en el problema del metro es algo absurdo ya a estas alturas. Nosotros tenemos que entender primero que Venezuela ya no es la Venezuela saudí y no va a volver a ser la Venezuela saudí. Y segundo, también tenemos que entender que el sistema metro es un sistema sumamente ineficiente de transporte masivo. Aquí les tengo unos gráficos de los millones de dólares, el costo unitario, pues, de un corredor de 20 kilómetros para transportar 36.000 pasajeros por hora o 350.000 al día. Eh, ¿Cuánto es el costo unitario de esos proyectos? En no hacer nada, en construir carriles de buses, en un tren ligero, en un metro y en un TRMB, que es un transporte, pues en inglés es Bus Rapid Transit, que es como los buses que tienen canales dedicados dentro de la avenida, como lo pueden ver en este perfil de calle que yo les puse para que lo pudiesen ver. Entonces, el TRMB es bastante más barato, pues el costo total por kilómetro es 41 millones de dólares contra 65 del metro. Y el costo inicial es, por kilómetro es de 12 millones de dólares contra eh, eh, los 58 del metro. Y luego al final te queda que el costo por pasajero es 65% más bajo que el del metro. Entonces, seguir nosotros enfrascados en un proyecto de sistema metro cuando tenemos otras alternativas como esta, no tiene que ser necesariamente esta, pero creo que seguir enfrascados en un sistema ineficiente como el del sistema metro y tan costoso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que yo propondría sería agarrar el perfil de la Avenida Bolívar, recortar un poco acá eh, la acera, que tiene muchísima acera, y también un canal peatonal para instalar las paradas con el canal del bus dedicado, que podría pues darle accesibilidad norte-sur a toda la ciudad desde Miguel Peña, desde el sur, el punto más sur de Miguel Peña hasta el punto más norte de Naguanagua. Eso para el tema de accesibilidad. Luego, em, entender que el viñedo, si nosotros le damos accesibilidad, puede cambiar muchas de las dinámicas de la ciudad y esto no es una idea que se me ocurre a mí, sino que es, eh, sino que es algo que está teorizado en el urbanismo.
en muchas escuelas. Una de ellas es la de la acupuntura urbana, que su idea general es regenerar una zona urbana buscando un impacto transformador en el resto de la ciudad. Y bueno, por ejemplo, otro proyecto que a mí se me ha ocurrido y lo he pensado bastante y que tendría un impacto junto con el viñedo si se hicieran estas transformaciones y se le diese accesibilidad a esa zona, sería pues una reforma del Parque Fernando Peñalver o del Parque Negra Hipólita, como lo quieran llamar. Creo que pelear por ese nombre realmente no tiene ningún sentido. Lo importante es el parque y la zona recreacional, y convertirlo pues en algo más parecido a esto. No sé si pueden ver el cambio de, este es el actual, esta fotografía es la situación actual del parque, pues que la autopista le pasa por el medio, que tenemos toda esta zona verde completamente inutilizable para los peatones, que el borde del parque son básicamente vías rápidas, y lo que yo propondría sería pues hacer un cambio más parecido a esto, ¿no? Soterrar la autopista con el dinero que nos vamos a ahorrar del metro, soterrar la autopista que pase por debajo del parque, que el parque pueda ser completo, toda esta zona arbolada, todo esto se convierte en espacio verde utilizable, y hacer un cambio aquí de zonificación para darle borde pues al parque. Entonces, si nosotros vemos la ubicación de esto en una imagen satelital, vemos que el viñedo está aquí y el Parque Negra Hipólita está rematando en esta parte, ¿no? Entonces, pues evidentemente cualquier reforma que se le haga al parque, cualquier acceso que se le dé al viñedo a través de un transporte masivo, y cualquier reforma que se le haga al viñedo como tal, si esto tiene una accesibilidad que esté consolidada, pues va a generar cambios en toda la ciudad. Y bueno, básicamente esas serían como unas claves que yo daría, que yo propondría para la zona del viñedo, entendiendo que hacer una zonificación para esa zona sola no tiene ningún tipo de sentido, porque es una zona que se encuentra dentro de la parroquia con el menor índice de pobreza de la ciudad, es menor al 3%. De hecho, la parroquia de San José en cuanto a índice de pobreza es como un país europeo, básicamente. Entonces, por supuesto, con todas las limitaciones nacionales que tiene, pero lo que quiero decir es que invertir demasiado dinero ahí sin buscar generar un impacto general en toda la ciudad es construir una burbuja, y nosotros no podemos pensar en la ciudad como la ciudad de las burbujas, como las ciudades de los bodegones, como las ciudades de los talleres de blindaje de carros, sino realmente pues una ciudad es para todos. Aquí veo algunas preguntas. Diana, no sé si quieres decir algo mientras las leo, o tú querías leer las preguntas. Bueno, incluso estaba disciplinadamente escribiendo mi pregunta yo, pero voy a leer la primera para que la puedas ir respondiendo. ¿Cuál sería el sistema de transporte masivo más conveniente para Valencia, tomando en cuenta eficiencia y sostenibilidad desde tu punto de vista? Bueno, sí, es importante que es desde mi punto de vista, porque para hacer eso, o sea, para tomar esa decisión hacen falta estudios técnicos, y eso es importante decirlo y no mentirle a la gente. Eh, al final, una cosa puede ser más eficiente que la otra dependiendo, pues, por ejemplo, de la topografía, de la geología, eh, de las tecnologías que se tengan en cuanto a la producción de energía y combustible. Entonces, pues habría que hacer un estudio técnico. Lo que sí te puedo decir, Ana Isabel, es que definitivamente el metro no es un sistema de transporte público, de transporte masivo eficiente. Sostenible, bueno, pues sí, porque es, digamos, eléctrico, pero es preferible un tranvía, es decir, que sea superficial, que no haya que perforar el suelo, y que también sería eléctrico, para entonces pues mantener el tema de la sostenibilidad, es decir, que no aumente nuestra huella de carbono o no aumente demasiado, porque el problema de los buses de tránsito rápido es que pues queman combustible. Pero si nos queremos mantener sostenibles y le damos un poco más de peso a eso en vez de irnos solo por la eficiencia,
yo te diría que un tranvía, pues básicamente un metro superficial, ¿no? Es decir, que no haya que perforar el suelo. Me permito hacer mi pregunta, que es la que viene a continuación. Vale. A ver, comparto tu visión de la no segmentación de la ciudad y que incluso los núcleos o centros que pudieran constituirse en esos policentros que deben existir en un área metropolitana como la de la Gran Valencia, requieren una conexión y no convertirse en unas burbujas que encapsulen sectores parciales de la ciudad, sino que al contrario, que permitan construir un continuum, ¿no? Tú estás planteando ahí una propuesta espacial. Quisiera saber si tienes alguna conceptualización sobre qué usos deberían estar contenidos en ese eje integrador norte-sur, del cual el viñedo sería un polo de generación de servicios y de cualidades que pudiera disfrutar mayor cantidad de población de la Gran Valencia. Bueno, sí. Lo que pasa es que esa respuesta la respuesta que te voy a dar ahorita es un poco em, desde mi fanatismo, porque yo soy, como soy fanático de las ciudades y del urbanismo, me gustan mucho las ciudades densas. A mí me gusta mucho la densidad, creo que es algo que le da vida a la ciudad y además creo que es algo que es muy positivo para quienes vivimos en las ciudades porque pues abarata los costos del suelo residencial y nos permite vivir cerca de nuestros trabajos, lo cual es algo absolutamente maravilloso. Entonces yo te diría que los usos mientras más mezclados, mejor. Es decir, si yo en una parcela puedo generar una zonificación que me permita en una parcela poner comercio, oficina y residencia, pues pondré comercio, oficina y residencia. El comercio y la oficina porque me genera empleo y riqueza y al final es lo que va a permitir el desarrollo urbano. Y la residencia porque si nadie vive ahí, pues esa zona va a ser una burbuja. Si nadie vive ahí, al final es una zona donde sencillamente va una población flotante a consumir los servicios de esa zona y luego se van. Y en cambio, si hay residentes en la zona, pues los mismos residentes se van a encargar de que se cumplan las normas, de que la zona esté limpia, de que haya cariño por esa zona, de que no se convierta pues en una zona insegura, que no se convierta en una zona donde el ocio sea lo único que suceda. Entonces yo te diría que ¿qué usos específicamente en qué parcelas? Pues necesitaría un plano y sentarme muchos días a pensarlo, pero sí te digo que el uso predominante sería un uso mixto, comercial, residencial y oficina, todo en la misma parcela, porque porque tenemos un problema de viviendas informales en la ciudad que hay que solucionar y eso solamente se soluciona pues haciendo más viviendas y que la gente pueda comprar esas viviendas. Entonces hay que abaratar los costos. Y para abaratar el costo de la vivienda, lo que hace falta es aumentar la oferta de vivienda. Y para aumentar la oferta de vivienda, tengo que poderlas construir. Y luego oficinas y comerciales, porque me parece que son fundamentales para el desarrollo económico de la zona. Perfecto. Coincido totalmente, además. Tienes otra pregunta por aquí. ¿Qué método se utilizó para medir la pobreza? ¿Cuál es la fuente de datos que utilizaste para tu mapita de porcentaje estimado de pobreza en cada parroquia? Sí, bueno, los datos que usé son los datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, que, bueno, siendo totalmente honesto, son los datos oficiales. ¿Qué tan fiables sean? Pues yo sé que el Instituto Nacional de Estadística hasta el año 2015 era bastante serio y bastante respetado en la comunidad científica. Después del año 2015 eh, cambiaron la metodología de proyecciones censales y pues de las proyecciones que le hacen al censo, porque el censo es cada 10 años, y de hecho este año tocaba censar en todos los países del mundo que tocaba, se ha hecho, y en Venezuela pues lo más probable es que no suceda y ya, y creo que va en buena medida en parte por la, digamos,
destrucción de la institución del Instituto Nacional de Estadística. Pero es la fuente oficial que tenemos y a nivel parroquial, pues, si quieres construir datos a nivel de estados o incluso capaz municipal, te recomendaría la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, que tienen datos de pobreza y de condiciones de vida bastante fiables. Gracias. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas o comentarios por escrito a través del chat, porque en este momento hemos ido leyendo las preguntas que están allí escritas. Fíjate, Alejandro, mientras le damos un chance a 2 personas más que puedan querer preguntar para que cumplamos nuestro compromiso contigo por razones de tu tiempo de hacer 5 preguntas. Una de las cosas que a nosotros nos motivó para seleccionar el sector del viñedo fue el hecho de empezar a generar la discusión acerca de algo que tú mencionaste en tu respuesta a mi pregunta, que es el tema de la visualización de unos centros en los espacios de la ciudad que pudieran convertirse en elementos motorizadores de grandes conexiones entre distintos segmentos de la ciudad, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista de niveles de pobreza, de actividades, a fin de poder ir construyendo de manera continua una ciudad articulada, una ciudad que no esté hecha como una colcha a retazos, que es lo que se deriva de esos planes especiales por segmentos de la ciudad y de ordenanzas de zonificación especiales para cada uno de los lugares, sino ver la ciudad como un todo. En ese sentido, y lo doy como primicia, uno de los espacios al cual pensamos proponer nuevas actividades, ojalá que antes de que termine este año, llegando al Día Mundial de las Ciudades, que es el último día de octubre, es el nodo que se presenta en Plaza de Toros, en la Monumental. Mientras vemos si alguien más escribe una pregunta, ¿qué te parece unir ese eje que tú virtualmente nos dibujaste entre ese nodo de Plaza de Toros y lo que ocurre hacia ese sector del viñedo, incluso hasta la redoma de Guaparo? Sí, claro. Mira, Diana, mi axioma, que justo lo hablábamos antes de empezar la reunión, que tú me decías que no te gustan los axiomas, pero yo te voy a dar mi axioma personal en cuanto a Valencia es, mientras más conexiones norte-sur nosotros logremos hacer, mejor va a estar la ciudad. Entonces, eso me parece perfecto. De hecho, yo tengo una propuesta y aquí empato con la pregunta que ponía Ana Isabel Belmonte en el chat. Yo tengo una propuesta que consiste en conectar o diseñar un eje verde que ya está listo. Lo que hay es que generar las conexiones entre ellos. Del Parque Negripólita, eh, el parque que está justo abajo del Negripólita, justo al sur del Negripólita, que no lo recuerdo en este momento, y el Parque Recreacional del Sur. Lograr conectar esos 3 parques a través de un eje verde por todo el río. Y conecto con lo que decía Ana Isabel en el chat, generar ciclovías de que sean ejes norte-sur. El tema con la bicicleta, creo yo que ahorita, sabes que a los urbanistas nos enseñan mucho a hacer análisis tratando de cómo utilizar las debilidades que tengamos en el momento y transformarlas en oportunidades para la ciudad. Y yo creo que ahorita el tema de la escasez de gasolina, que es, y no quiero romantizarlo porque sé que es una tragedia terrible, terrible, una tragedia terrible, todo el tema de la escasez de combustible que hay en el país en este momento. Pero yo creo que ha destapado la posibilidad o ha destapado la cultura ciclista de los venezolanos. Es decir, antes, bueno, cuando yo vivía en Valencia y era adolescente,
uno no andaba en bicicleta para ningún lado porque hacía mucho calor y la gasolina no costaba nada. Entonces era mejor, pues, desplazarte en un vehículo particular si tenías, y si no, bueno, te cuadrabas una cola o te ibas en el transporte, en la camionetica, ¿no? Pero yo creo que ahora, con el costo de la gasolina y su escasez, se ha como despertado, la gente ha desempolvado las bicicletas y las ha sacado. Y lo cierto es que la ciudad no está acondicionada para los ciclistas. Y eso es peligrosísimo, primero a nivel vial, porque pueden haber accidentes terribles. Y con el Estado de Derecho que hay en Venezuela en este momento, usted tiene un accidente, lo atropella una camioneta blindada, puede ser hasta fatal y pues nadie va a responder por usted. Entonces es importante tener una infraestructura en la ciudad que proteja al ciclista y que prevenga este tipo de cosas, que este tipo de cosas pasen, ¿no? O sea, si usted va por su ciclovía y el vehículo va por la vía del vehículo, pues al separarlos ya debería haber, ya se deberían prevenir muchos accidentes. Sin duda son fundamentales, y ahí la clave para que la ciclovía funcione en Valencia, porque Valencia es una ciudad relativamente plana, es que estén arborizadas, porque Valencia tiene un clima eh, bastante desfavorable para los ciclistas, porque es muy, muy caliente, pero también es una de las ciudades más arboladas del país, y creo que eso es clave porque eso va a la temperatura entre 0,5 y hasta 2,5 grados Celsius, eh, la temperatura ambiente si vas debajo de los árboles. Entonces, ciclovías arboladas seguro que son importantísimas. Bueno, yo quiero comprometerte aquí públicamente a que como tú ahorita eres nuestro embajador en Europa, eh, continente que ha entendido desde hace muchísimo tiempo el tema del costo de los combustibles fósiles y de la sostenibilidad ambiental, y que por ello se ha derivado una gran cultura de medios alternativos de transporte que nos va a proveer tanto a la Cátedra de Estudios de Ciudad de la Universidad de Carabobo como a Agente de Soluciones de indicadores, estándares que pudieran darnos herramientas para ir construyendo esa propuesta de corredor verde para el uso de peatones y ciclistas. Seguramente que pudiéramos analizar, conectarlo con el perfil de método alternativo de movilidad motorizada que tú presentaste aquí en tu ponencia. Están preguntando aquí que si se pudiera poner la imagen de nuevo. Entiendo que debe ser la imagen del planito completo de la Gran Valencia o el de la vialidad puntual. Debe ser a este, porque este no... Tengo este, que es el de la movilidad, y este que es el tema de pobreza. Bueno, será el de la movilidad, será verdad, que es el que conecta desde lo que está ocurriendo en el sur-sur, Sí, donde sí están. Ajá. de hecho, si ustedes ven este corte aquí, este espacio que está aquí debería ser una ciclovía. Este espacio que está aquí. Porque, porque como decías tú, y estoy seguro que Ana lo preguntaba por eso, la ciclovía es un vehículo no motorizado que no emite básicamente huella de carbono, y que es bastante eficiente realmente en una ciudad plana como Valencia. Está subutilizado en, en nuestro país y en nuestra ciudad, por supuesto, porque bueno, yo lo puedo entender en Caracas, ¿sabes? Que la ciudad tiene unas pendientes brutales y pues la bicicleta es poco práctica realmente, pero en una ciudad tan plana como Valencia, pues no se entiende, está subutilizado. Sí, estamos teniendo de Carla una pregunta, una observación y una pregunta. Primero, nos felicita, muchísimas gracias, Carla, por iniciativas como esta. Y pregunta que si formular el proyecto pudiera propiciar financiamiento por parte de instituciones como el Banco Interamericano o la CAF,
Que si todavía tenemos acceso a esos financiamientos, sí. El problema es que esos proyectos los tiene que presentar las instituciones municipales. Yo me voy a permitir robar un minuto para decirles que cuando yo me referí al inicio de la presentación a Alejandro, de las 5 dimensiones en las cuales, a través de no solo el convenio formal suscrito entre la Cátedra de Estudios de Ciudad de la Universidad de Carabobo y gente de Soluciones, tenemos previsto, sino que es parte de nuestro quehacer cotidiano. El último, pero a nuestro juicio, el detonante más importante es el de la gobernanza. Y para que exista gobernanza, tiene que existir un acuerdo transversal entre todos los sectores que hacen vida en la ciudad. De manera que de alguna forma uno va propiciando que las instituciones públicas se conviertan, lejos de ser lo que son ahorita, los dueños de los lineamientos estratégicos de desarrollo de la ciudad, a ser los ejecutores de una carta de navegación acordada entre los distintos sectores. Entonces, un poco estas iniciativas en las cuales, como ustedes verán, de manera informal estamos conversando, no es una conferencia académica rígida, sino que justamente queremos intercambiar ideas con quienes hacemos vida aquí y quienes nos importa el tema, es empezar a generar la matriz de opinión de iniciativas como estas que propuso Alejandro hoy. Es decir, cómo de que tengamos unos días que hemos estado viviendo el viñedo y sus esculturas y su oferta gastronómica y su vegetación, y este domingo 25, el domingo que viene, vamos a tener observación de aves y ese tipo de cosas que son importantes, cómo entender qué rol puede desempeñar lugares que en este momento son unos nichos, unas cápsulas de oferta, de calidad de vida, cómo pudieran convertirse en un imán para poder atraer un modelo de desarrollo que sea distinto al que hemos tenido hasta ahora. Tenemos otra pregunta para ti, Alejandro. ¿Hay alguna propuesta similar para otras partes como Los Guayos o Ciudad Alianza, como parte de la metrópoli? Sí, bueno, Manuela, te confieso que, digamos, yo no tengo una propuesta como tal para el viñedo, sino que, bueno, pues Diana me planteó que hablásemos un poco del viñedo y un poco lo que se me ocurrió con los problemas que yo he identificado de la ciudad y cómo, pues, yo creía que eso podría, como Diana decía, que es un nicho ahorita, cómo eso se puede aprovechar para generar impacto. Eh, y entonces, bueno, pues estaba el tema de la accesibilidad con la propuesta de un bus de tránsito rápido, el tema de la expansión del parque. Pero lo que sí tengo realmente es una propuesta, no específicamente para los Guayos o Ciudad Alianza, sino para la zona industrial. Es una propuesta de renovación urbana y la idea es hacer acupuntura urbana con la zona industrial, tomando como referente el puerto de Buenos Aires, donde era una zona industrial que fue totalmente renovada, adaptándole pues a los usos más demandados en este momento, usos de tecnología, universitarios, generando una triple alianza entre las instituciones públicas, la empresa privada y las universidades, y cómo eso puede generar impacto en toda la ciudad. Y bueno, por supuesto que los Guayos se vería muy afectados positivamente, por supuesto, por una renovación de toda la zona industrial. Al final es una parroquia vecina pues, de Rafaela Urdaneta. Bueno, tenemos comentarios. Gracias, Diana. Así es, propiciar de alguna manera la asociación privada pública es vital y totalmente de acuerdo con Alejandro del tema de las burbujas. Valencia es una ciudad de burbujas, hay que tratar de integrarlas. Excelente. Bueno, nuestro compromiso es que nuestras actividades van a ser de este tenor, actividades cortas,
amenas, en los que todos nos sintamos incorporados, que nos den ganas de repetir. Y yo quiero darles las gracias a todos los que han participado el día de hoy. Tenemos en programación dos intervenciones más, una el lunes 26 del arquitecto Rafael Ovalles, dirigida, orientada hacia el tema de las calles para la vida, como elemento integrador, las calles para todos. Y el día 30-31, Andreina, chuleteame porque ahí se me chipoteó, que el viernes 30, vamos a tener una del valor de la arquitectura como valor, sobre todo porque el viñedo nos permitía ver algunas edificaciones que tienen valor patrimonial arquitectónico, no patrimonial histórico, que están siendo utilizadas arquitectónicamente mal. Entonces, queremos invitarlos a los que no se han registrado, se registren, pero a una cosa previa, antes de darle la palabra a Alejandro para que se despida, que es que esta iniciativa de lo que hemos hablado hoy, de usar la conceptualización de la zonificación como un elemento de integración y no de segmentación, no se queda en esto que nos vimos hoy. Nosotros queremos invitarlos a todos, a los que son profesionales de arquitectura y urbanismo, pero a quienes no también, a que no perdamos el contacto. Nosotros tenemos por sus datos de registro sus contactos y les estaremos enviando información, porque esta propuesta no puede quedarse en una catarsis hecha hoy, sino que entre todos debemos ir delineando una propuesta de desarrollo para toda la Gran Valencia, que podamos cada uno de nosotros poner su poquito de iniciativa y de conocimiento para juntos lograr elaborar una propuesta que podamos gestionar ante las instituciones que le correspondan. Gracias a todos a nombre del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado Carabobo, de la Cátedra Rectoral de Estudios de Ciudad de la Universidad de Carabobo y de Gente de Soluciones. Alejandro, el micrófono y la cámara es tuya para que te despidas de los asistentes. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la invitación a ti, a la gente de Soluciones y a todos los que vinieron. Voy a aprovechar, ya que vi que pues están hablando de mantener el contacto y de seguirle el hilo a las propuestas que tenemos. Voy a mandar por el chat una página web, un enlace, donde van a encontrar las propuestas que yo tengo para Valencia de forma detallada, que se enfocan, es una serie de artículos de artículos de opinión, porque no son artículos académicos, esa es la realidad. Son artículos de opinión donde yo exploro un poco el tema de la desigualdad social, que creo que es neurálgico, endémico en Valencia, y pues unas propuestas de proyectos que yo creo que podrían ayudar a aliviar, a atender este problema desde el punto de vista urbanístico. Es decir, no es una cosa como que, bueno, vamos a hacer un programa para educar a la gente, porque no tiene que haber discriminación entre ricos, pobres y la clase media. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con por qué, por ejemplo, la autopista del Este parte de la ciudad a la mitad entre ricos y pobres y es absolutamente inaceptable porque sencillamente todo aquel que no tenga un vehículo pues se está perdiendo de la mitad de la ciudad. Entonces está enfocado de esa manera. Espero que los disfruten, que les gusten. Si me quieren contactar, también les voy a dejar aquí mi Twitter, @conejeroc. Me pueden seguir por ahí, acepto, les respondo a todo el mundo que me escriba y acepto las invitaciones que me hagan. Siempre agradecido con la gente que escucha. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.